Hola, soy Natalia Luque y vamos a presentar el dolor lumbar crónico inespecífico con mis compañeros Edra, Matilde, Jaime y Claudia. Y bueno, en el índice pues tenemos la introducción, el desarrollo del tema con sus diferentes partes de fisiopatología, características clínicas, factores y evaluación bioconductual y el planteamiento terapéutico bioconductual. Y por último, las conclusiones y referencias. Bueno, en cuanto a la introducción, el dolor lumbar crónico inespecífico se define como un dolor en la región lumbar con una duración superior a 12 semanas, sin causa estructural clara, y se considera una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Vale, en cuanto a la evidencia actual, se destaca un modelo biopsicosocial del dolor lumbar crónico inespecífico, donde factores biológicos, psicológicos y sociales van a influir más sobre la discapacidad y la cronificación del dolor más que el daño tisular aislado. En cuanto a factores biológicos, pues vamos a tener como la severidad del dolor, inflamación o nocicepción. Factores psicológicos, pues como el catastrofismo, estrés, ansiedad, motivaciones. O en cuanto a factores sociales, pues factores culturales, factores económicos, apoyo social o familiar. Me cuadro, me tapo, así no ves. Vale, yo soy Erra, voy a hablar acerca de la fisiopatología. Bueno, sabemos que el dolor no se puede explicar solo por cambios en la estructura, aunque puedan haber alteraciones en discos, facetas, musculatura, no tienen por qué relacionarse con la intensidad del dolor. Lo que ocurre es un proceso de sensibilización, tanto a nivel periférico como central, lo que hace que los estímulos que antes no se asimilaban como dolor se perciban ahora como amenazantes. Esto se acompaña de cambios en el procesamiento del dolor, con una modulación descendente menos eficaz. Además, factores como la kinesiofobia, el catastrofismo o la baja autoeficacia activan redes corticales relacionadas con la amenaza, contribuyendo a esa hipersensibilidad. El dolor deja de depender del tejido para depender más de cómo el sistema nervioso interpreta el movimiento y el entorno. En cuanto a las características de la clínica, estos pacientes suelen presentar dolor mecánico, difuso, que no suele seguir un patrón radicular, claro. Suele verse alterado a lo largo del día, empeorando con ciertas posturas o movimientos. Podemos encontrar rigidez matutina, sensación de debilidad o inestabilidad, pero sin déficit neurológicos objetivos. En cuanto a la funcionalidad, la limitación está más influida por el miedo, la evitación y creencia del daño, más que por la capacidad física real. También es frecuente encontrar ansiedad, catastrofismo, depresión, lo que puede conllevar a una mayor discapacidad y peor pronóstico. Vale, yo soy Mati y os voy a hablar de los factores bioconductales. Las revisiones tipo Umbrella y los estudios de cohorte indican que el catastrofismo, las creencias de miedo evitación, las expectativas negativas de recuperación y la baja autoeficacia son predictores de peor pronóstico y cronificación del dolor lumbar. También se ha descrito asociaciones entre depresión, ansiedad, estrés laboral y apoyo social limitado con mayor intensidad del dolor, discapacidad y uso de recursos sanitarios en personas con dolor crónico, lumbar crónico inespecífico. Las clasificaciones basadas en datos sugieren que los factores psicosociales explican la mayor parte de la variabilidad en el dolor lumbar crónico en específico que la variabilidad tisular y neurofisiológica, apoyando ese modelo biopsicosocial, bioconductal. Vale, ahora vamos a hablar de la evaluación bioconductual. El dolor sabemos que hay que evaluarlo en distintas dimensiones. Unas de las dimensiones serían dolor y discapacidad, cognitivo-emocional sería la otra y por último conductual. Para evaluarlo tenemos varias herramientas que van a ser los cuestionarios. Para dolor y discapacidad tendríamos la EVA, la escala de dolor, la Oswestry Index y la Roland Morris. Luego tendríamos la cognitivo-emocional, que sería la escala de catastrofismo y la escala de kinesiofobia. Y luego tendríamos la de ansiedad y depresión.
Y por último, para la dimensión conductual tendríamos los cuestionarios de evitación y registros de actividad. Este sería el que tenemos aquí a la izquierda, el Oswestry Index, y a la derecha tendríamos el de catastrofismo. Aquí tenemos igualmente a la izquierda el de Roland Morris y a la derecha el de ansiedad y depresión. Vale, yo soy Jaime y voy a hablar sobre el planteamiento terapéutico bioconductual. Tenemos tres maneras de abordarlo. La primera es a través de la educación terapéutica, que es donde vamos a explicar la naturaleza multifactorial del dolor. Vamos a intentar reducir las creencias de ese daño estructural y vamos a intentar mejorar la autoeficacia y disminuirle el miedo de evitación. La segunda manera de planteamiento terapéutico va a ser el ejercicio graduado y la exposición gradual, donde vamos a trabajar el tratamiento de primera línea, vamos a realizar una progresión gradual según los objetivos funcionales que vamos a tener y mejorar la tolerancia al movimiento y disminuir ese miedo. Con respecto a la tercera va a ser la representación del movimiento, donde vamos a darle al paciente una observación de la acción, una imaginación motora y una realidad virtual y ayudar a modular las redes de dolor sin requerir movimiento doloroso al inicio. Vale, por último, en cuanto a las conclusiones, el dolor lumbar crónico inespecífico pues, se considera multifactorial, con influencia de factores cognitivo-emocionales y conductuales, dando también bastante importancia a los factores biopsicosociales que son clave en la cronificación del dolor. Y en cuanto a la evaluación, como han dicho anteriormente, debe ser integral, incluyendo dolor, discapacidad y aspectos cognitivo-emocionales y conductuales. Y en cuanto a los tratamientos más efectivos, pues combinan educación, ejercicio y exposición graduada y estrategias cognitivo-conductuales, dando un enfoque centrado en la función y participación del paciente.